Bendito Salvador Jesucristo, en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti rogándote que por favor podamos presentar, Señor, este tema de acuerdo a tu voluntad, pueda ser usado en tus manos, Señor Jesús, según tú me has indicado. Y bueno, podamos aprender esta historia de acuerdo a tus parámetros, a tu óptica, a la óptica del cielo, ya que, Señor, acá en la tierra nos presentan una realidad, Señor Jesús, nos la han presentado durante muchos años, pero es una fachada, Señor, de algo que está atrás. Y solo tú sabes la verdad. Detrás de cada político, cada rey, Señor Jesús, tú conoces lo profundo del corazón, lo íntimo de las intenciones, y todos los tienes anotado y registrado en tus libros en el cielo. Así como nuestras obras, nuestras intenciones, lo más profundo de nuestro corazón. Bendito Salvador, te ruego para que este mensaje, Señor Jesús, cumpla su propósito, Señor, en nuestra vida. Que cimentarnos en tus palabras, porque este mensaje lo ha revelado tú, Señor Jesús, y no el hombre. Tú eres, Señor Jesús, el dueño de la palabra de tu Padre, la palabra de Dios, la tuya, Señor. Y tú a quien quiera la revelas, Señor. Que podamos ser hallados, Señor Jesucristo, como niños para que poder ser enseñados en estas cosas. Porque así le plació al Padre, como dijiste tú en tu palabra. A los niñitos les diste estas cosas, Señor. Escondiste estas verdades de los sabios y los entendidos, porque así te agradó, Padre. Bendito Salvador, te seguimos suplicando para que nos ayudes a ser como niños, tanto para aprender la palabra como para enseñarla, Señor. Te suplicamos, por favor, tu bendición en esta hora. Rogamos para que todo espíritu maligno, Señor, sea retirado. No entorpezca, Señor, la transmisión. Que los hermanos, Señor, tanto conectados como los que verán este video posteriormente, sean beneficiados grandemente. Que tu Santo Espíritu nos visite en nuestras casitas, en nuestro hogar, nos sintamos acompañados, protegidos, guardados, Señor Jesús. Quedamos en tus manos y te pedimos, Señor, que podamos terminar este Shabbat como lo iniciamos, con tu bendición, por favor. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén. Quedamos en el paralelo número 6 o presidente número 6, rey número 6, tanto de Israel literal como de Israel espiritual. Y es que ambos adquirieron nuevas tierras para su país, Omri, el papá de Acab y Benjamin Harrison. También habíamos hablado que en paralelo global entre Israel y Estados Unidos, y es que Israel tuvo 3 sedes de gobierno, 3 capitales, que fue Siquem, Tisra y Samaria. Y Estados Unidos también tuvo 3 sedes de gobierno en su historia como nación independiente. Y esas 3 capitales fue Nueva York, Filadelfia y la actual Washington, D.C. Entonces, son demasiadas las coincidencias. Ya sabemos que no son coincidencias. Esta es la base para estudiar lo que pasa en Estados Unidos, es estudiar lo que pasó en Israel. Y bueno, es una bendición, le doy gracias al Señor por este gran mensaje que nos ha concedido. Vamos al séptimo rey. Vamos en este rey, en el sexto, Omri para Israel literal y Benjamin Harrison para espiritual. Ahora vamos a pasar al séptimo, que es el conocido Acab, el cual la palabra le dedica varios capítulos. Y en el Israel espiritual está William McKinley. Y William McKinley gobernó desde 1897 a 1901, enfrentó ese cambio de siglo y cambios también importantes. Y bueno, aquí vamos entonces acá. Vamos a empezar a leer. Mi amor, si nos ayudas. Primera Reyes 20, 1 al 13. Dice, dice la palabra del Señor, y Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros, y subió, sitió a Samaria y peleó contra ella.
Y aquí un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo, así dice el Señor, ¿has visto toda esta gran multitud? He aquí, la entregaré hoy en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Bueno, Ben-Hadad, rey de Siria, reúne todo su ejército con 32 reyes y sitia Samaria. Pero aquí hay una buena noticia, porque se le acerca un profeta a Acab. Y le dice que el Señor le promete que va a entregarle esa multitud de ejército enemigo en su mano. Y una frase muy bonita, y sabrás que yo soy el Señor. A tal punto había llegado la apostasía que ya ellos no conocían a Jehová, se había perdido mucho conocimiento por tanta idolatría. Ellos adoraban, Acab adoró a Baal, adoró a Astarte, que es la misma cera. Se casó con una sacerdotisa del culto a Baal, que fue la famosa Jezabel. Dice la palabra que Acab fue el más malo de todos los reyes que estuvieran antes de él. O sea, en maldad nadie lo superó. Quiso matar al profeta del Señor Elías. Y además de eso, pues llevó a Israel a una idolatría pues máxima, ¿no? Puso una imagen de acera en la casa del Señor. Bueno, no en la casa del Señor, porque en realidad no había casa del Señor en Israel. Bueno, en la sede de gobierno, en en los lugares de Israel se adoraban. Lugares altos habían, bueno, de siempre habían. Él magnificó todo eso, llevó a la idolatría a lo máximo. Pero esta frase del Señor me conmueve, porque le dice a Acab, te voy a entregar este ejército en tu mano, los vas a derrotar, para que sepas que yo soy el Señor. Es decir, sabrás después de esto que yo soy el Señor. Es decir, el Señor le está diciendo, quiero que me conozcas. Tuvo su oportunidad. Acab tuvo mucha oportunidad el Señor. Y bueno, es algo bien importante para meditar el tierno amor del Señor, que aún hasta la persona de las más malas, Él quiere darse a conocer. Eso es lo que me impactó más de la historia, me enterneció de parte de cómo es el Señor, porque a ninguno se le ha dejado sin luz, sin oportunidades. Y el que se ha perdido es porque ha querido y no se ha resistido al amor de Dios. Amor, ayúdanos con la siguiente, por favor, que es la misma historia de acá. Y Acab dijo, ¿por medio de quién? Y él dijo, así dice el Señor, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Entonces dijo, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias y eran 232. Después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los hijos de Israel, 7,000. El profeta entonces sigue allí, Acab le pregunta, bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué instrucciones? Entonces el profeta le dice, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias, o sea, reúnelos. Ellos son los que van a comenzar la batalla, tú vas a comenzar la batalla por medio de ellos. Y Acab hizo caso, cosa rara en él, ¿no? Pero hizo caso aquí. Y pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias, con todos 232, y después el resto del pueblo, que eran 7,000. Desde luego, era una batalla desigual, que los ejércitos de Siria eran, nomás en Reyes eran 32, entonces nos podemos imaginar cuánta gente tenía a caballo. Bueno, y leamos la siguiente parte, ¿no? Ujú. Salieron pues aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias y el ejército que los seguía, y mató cada uno a su hombre. Los sirios huyeron e Israel los persiguió. Y Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos jinetes. Y el rey de Israel salió y atacó los caballos y los carros y derrotó a los sirios causándoles gran matanza. Entonces,
Fue victorioso, tal como dijo el Señor, y él venció al ejército de los sirios. ¿Ok? Tal cual como el Señor lo dijo. Lastimosamente acá, esta fue la única vez que hizo caso. El mismo profeta después le dice, esfuérzate, alégrate, bueno, alégrate, esfuérzate y prepárate porque en un año vuelven los cielos. Pero en la siguiente ronda también ganó, como el Señor le dijo, pero dejó con vida a un rey sirio. La orden era acabarlo. Y ahí es cuando empieza el declive o mayor declive de Acab, ¿no? Que una cosa es cuando no tienes luz y otra cosa es cuando ya tienes luz, tienes la revelación de Dios. Entonces pasa algo que siempre que los hombres han tenido la oportunidad de la luz y la desprecian, se vuelven peores que como eran antes de tener la luz. Y eso le pasó a Acab. Bueno, Acab tiene muchos profetas, tiene uno de los más grandes, bueno, grandes en sentido de liderazgo, ¿no? En el reino de los cielos, el mayor es el que más sirve. Y Elías sí que sirvió a la causa de Israel y tuvo a Elías, pero además de Elías tuvo a muchos profetas. Yo leí la historia de Acab y me impresionó que, bueno, más que Elías, tuvo muchos más profetas como este que no se dice el nombre, y había otro que no se dice el nombre, que le dieron testimonio de la verdad, pero no hizo caso. ¿Mm? Este fue Acab, el séptimo rey de Israel. Vamos a leer ahora acerca de William McKinley, el séptimo rey de Israel espiritual, Estados Unidos de América. McKinley fue presidente durante la guerra entre España y Estados Unidos de 1898. Elevó los aranceles de protección para impulsar la industria estadounidense y rechazó la política monetaria expansiva de la plata libre, manteniendo la nación en el patrón oro. Eso siempre va a estar ahí en la historia americana y uno se puede dar cuenta acerca de quién apoya al patrón oro y quién no. Y eso deja mucho de ver las intenciones de cada uno, ¿no? Recuerden que el patrón oro, el objetivo era eliminarlo. Y aquí ya se acerca al establecimiento de la Reserva Federal. Y los jesuitas están ávidos por establecer la Reserva Federal y quitar el patrón oro. Dice acá, el rápido crecimiento económico marcó la presidencia de McKinley, promovió el arancel Dingley de 1897 para proteger a los fabricantes y a los trabajadores de las fábricas de la competencia extranjera. Y en 1900 consiguió la aprobación de la ley del patrón oro. Entonces él estableció una ley del patrón oro. Y adivinen qué, también lo mataron. William McKinley. Impresionante. Sigamos leyendo. Dice, McKinley esperaba persuadir... bueno, él entonces participa en una guerra, ¿no? La guerra entre España y Estados Unidos, una guerra. Y así como Acab participó en una guerra en la cual Dios le dio la victoria, a McKinley también se le dio la victoria. McKinley esperaba persuadir a España para que concediera la independencia a la rebelde Cuba sin conflicto. Aquí aparece ya Cuba en escena. Pero cuando la negociación fracasó, solicitó y firmó la declaración de guerra al Congreso para iniciar la Guerra Hispanoamericana de 1898. La victoria de Estados Unidos fue rápida y decisiva, así como Acab eliminó a los sirios en esa oportunidad, rápida y decisivamente, porque el Señor lo apoyaba. Estas políticas de McKinley se parecen mucho, se parecen mucho en el sentido de las políticas a las que ha implementado el señor T, las que implementó el señor T. Número 1, protección para la industria estadounidense. Eso lo hizo el señor T. El rechazo a la política monetaria expansiva de la plata libre. En esa época fue cuando querían empezar a quitar el oro como patrón y bajo una, digámoslo así, una política intermedia para quitar el patrón oro, se inventaron la política de la plata libre. Es decir, que se pudiera acuñar monedas basadas en plata para hacerle, digamos, competencia al oro y empezar a quitar el valor intrínseco del oro en el dólar americano. Eso fue una estrategia. De hecho, la hermana White habló sobre esto una vez y dijo que esto no era de Dios.
Lo digo en los testimonios para la iglesia. Y bueno, ya sabemos que el señor T también en sus políticas, no solamente la presidencia pública, sino esta presidencia por detrás, él también quiere poner el patrón oro. Esa es una de sus políticas y cuando esto se implanta en el mundo, bueno, vienen los problemas. Entonces, bueno, esto hizo McKinley. Estuvo en la guerra contra España y ganaron. El señor les dio la victoria. Y finalmente dice McKinley volvió a derrotar a Bryan en las elecciones presidenciales de 1900 en una campaña centrada en el imperialismo, el proteccionismo y la plata libre. Sus logros se vieron truncados cuando el 6 de septiembre de 1901 León Solzhenitsyn, un anarquista polaco-americano en segunda generación, le disparó mortalmente. McKinley murió 8 días después. Bueno, a Cap también lo mataron. Acá, pronto muchos de nosotros hemos leído, el profeta Micaías le da el mensaje para el Señor, ya que él no quiere obedecer y insiste en irse tras otros dioses, pues sus propios dioses lo van a destruir. El Señor Jesús simplemente le dice que ya lo deja a su suerte y que va a morir en la siguiente batalla con los sirios. Acab está muy confiado y está unido con el rey de Judá en ese entonces. Y Acab dice, yo me voy a disfrazar. Y él se disfraza. Y se va a la guerra disfrazado. Todos los reyes de Siria, los mismos 32 reyes, se concentran en buscar a Acab. Piensan que Acab es el rey de Judá y resulta que no es el rey de Judá. O Joram de Judá. Sí, Joram de Judá. Entonces, cuando Acab se disfraza, alguien lanza una flecha al azar de los sirios y esa flecha le cae justo entre la armadura de Acab y ahí muere Acab desangrado. Acab no muere inmediatamente, pero horas después muere. Entonces, pues hay unos dos paralelos que he encontrado, se me ha mostrado de Acab y William McKinley. El primero, ambos ganaron una guerra contra sus enemigos. El segundo, ambos fueron asesinados por los mismos enemigos. En el caso de Acab fue los sirios. Acab ganó guerra con los sirios, pero los mismos sirios lo acabaron a él. Y a McKinley, a William McKinley, le pasó similar. Sus enemigos eran los jesuitas. Ganó guerra contra los jesuitas al establecer el patrón oro como ley, proteger a la nación de los Estados Unidos, a proteger a la industria de Estados Unidos. Pero pagó también, digamos, con sangre por parte de sus enemigos. Las noticias dicen que fue un loco, un anarquista, bueno, etcétera, pero cuando uno estudia la historia y estudia los vínculos que están atados a esa historia, pues al final todos los caminos llegan a Roma. Y de los mismos que asesinaron a Abraham Lincoln, pues son los mismos que asesinaron al resto de presidentes de los Estados Unidos que han sido asesinados. Todos vinculados al patrón. O es una de sus políticas, digamos, en común de los tres que han asesinado. Y de algunos que han intentado asesinar, porque también podemos hablar de intentos de asesinato que fueron frustrados. Bueno, ese es el rey Acab, William McKinley. Vamos al octavo rey en la lista. A ver, miramos, el octavo rey es Ocosías, de Israel literal y de Israel espiritual, Theodore Roosevelt. ¿Okay? Bueno, Ocosías es el hijo de Acab. Desde luego, él sigue con la política, Ocosías sigue con la política de la adoración a los Baales, y toda la hechicería heredada de su padre y su madre, Isabel. Y vamos a ver entonces con Theodore Roosevelt, que es el octavo presidente de los Estados Unidos republicano.
Vamos a ver qué hay en común. Mi amor, si nos ayudas a leer, por favor. Segunda de Reyes 1, del 1 al 2. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y le dijo: Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram. En el segundo año Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Bueno, la historia de Ocosías es muy corta, solo dura 2 años en el poder y tiene un accidente, se cae en la guerra contra los moabitas. Aquí es otro enemigo, los de Moab. Ocosías cae por la ventana en una sala que tenía en la casa en Samaria y él queda enfermo, queda en cama y va a consultar a Belcebú, al dios de Cron, entonces Jehová manda a Elías y le dice: es que no hay profeta en Israel, que vayas a consultar a Belcebú. Bueno, increíble el Señor. Y bueno, esta gente pues era demasiado ya idólatra, pero el Señor le sigue dando oportunidad, pero no eran totalmente desconocedores del Señor y los profetas. Entonces, pues finalmente le dice, bueno, la historia es bastante interesante. En Segunda de Reyes 1, y Elías como enfrenta a los ejércitos que envía el mismo rey, el mismo Ocosías. Pero finalmente la sentencia es que, dice ahí, no te levantarás del lecho en el que estás. No se iba a levantar de su cama, iba a morir. Dice: cierto, morirás. Esa es la parte clave de Ocosías. Y así fue, murió en su cama, no se levantó. No se levantó nunca de su cama, murió ahí mismo, mejor dicho, tal vez esa misma noche. Y dice que reinó en su lugar Joram. Joram, no hay que confundir los Joram, hay 2 Joram, uno de Judá y otro de Israel. El que va a entrar después de Ocosías es de Israel. Bueno, en ese caso entonces vamos a mirar el 8º rey también de Estados Unidos. Como si nos ayudas a leer, por favor, el 8º rey de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. La noche del 5 de enero de 1919, Roosevelt sufrió problemas respiratorios. Tras recibir tratamiento de su médico, el doctor George W. Fowler, se sintió mejor y se fue a la cama. Las últimas palabras de Roosevelt fueron: por favor, apaga esa luz, James, dirigidas al criado de la familia llamado James Amos. Entre las 4 y las 4:15 de la mañana siguiente, Roosevelt murió mientras dormía en Sagamore Hill, después de que un coágulo de sangre se desprendiera de una vena y viajara hasta sus pulmones. Wow, tenía 60 años. Este es sencillo, ambos murieron mientras estaban en su lecho. Ocosías y Theodore Roosevelt. Desde luego, aquí pueden haber más paralelos. Recuerden que el libro de las crónicas de los reyes de Israel no está en las Biblias. Lo ocultaron, no sé qué hicieron con ese libro, se perdió en las guerras, en la historia. Bueno, solo Dios lo sabe, pero por tal motivo no tenemos tanta información de los reyes de Israel como sí de los reyes de Judá. Entonces, en ese caso, pues, pero aún con estos pocos detalles, tenemos todo material para estudiar. Gracias al Señor. Bueno, ese es el octavo rey, y este es el paralelo entre Ocosías y Theodore Roosevelt. Ambos mueren mientras están en su lecho de muerte, y probablemente, pues como el Señor decide quién vive y quién muere, pues el Señor también decidió que Theodore Roosevelt no se iba a levantar de su lecho. ¿Sí? ¿Entienden cómo podemos nosotros también inferir de que esos juicios que Dios
declaró contra estos reyes son también juicios que él ha declarado contra los reyes del Israel espiritual, del Israel moderno, los Estados Unidos de América. Él es el que pone y quita reyes y él es el que decide. Seguimos con el noveno rey. Después de Ocosías, el hijo de Acab, sigue Joram. Noveno rey. Este es el noveno. A ver, he hecho una miradita acá a la lista. Nos confundamos. Joram. Este tiene una banda amarillita. Entonces, después de toda esa corrupción, uno que fue malo, pero hizo algo bueno, fue Joram. Entonces, el número 9. Y el número 9 de los presidentes republicanos de los reyes del Israel espiritual es William Howard Taft. ¿Listo? William Howard Taft. Vamos entonces a ver el noveno rey. Bueno, mientras Segunda de Reyes 2.1, ahí vamos a leer. ¿Nos ayudas, por favor? Recuerden que es Joram el que está gobernando. Joram es el que está gobernando. Pero pasa algo en el reinado de Joram que tiene que ver con el pueblo de Dios directamente. Bueno, 2 de Reyes 2.1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Bueno, esta es una historia. Madrecita, acabémosla, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias. 2 de Reyes 2:11-12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Esa es la famosa escena donde el Señor se lleva a Elías al cielo. Interesante. Y lo ve Eliseo, ¿no? Porque Eliseo es el que va a suceder a Elías. Esto sucede en el gobierno de Joram. O sea, esta es la finalización de el ministerio profético de Elías. Acá Elías termina la misión que Dios le dio. Elías termina la misión que Dios le dio. Termina su trabajo como profeta. ¿Ok? Eso es importante porque este paralelo que vamos a ver acá es tal vez el más impresionante, uno de los que más me ha impresionado. Sí, como tal no ocurre con Joram, no ocurre con el rey, sino que ocurre con el profeta del rey. Porque el profeta del rey trabajó con Acab y con el hijo de Acab principalmente. Su misión estuvo enfocada a amonestar al rey Acab y a su familia. Cuando ya muere el hijo y viene el rey Joram, entonces Elías es llamado. Ya el Señor le dice, te va a llevar al cielo. Bendito sea el Señor. Y él es el segundo hombre que va al cielo. El tercero, perdón. El tercer hombre que va al cielo. Ya había hasta ya Enoc, Moisés, y para esta época él es el tercero. Entonces, Elías representa a aquellos que van a estar en la última generación también, que no van a morir, que no van a conocer la muerte. Elías, el que se lo llevó el Señor en el carro de fuego. Bueno, ese fue entonces el noveno rey de Israel. Sucede este acto. Noten que acá no estamos hablando de Joram, el rey, sino de una situación que sucede durante el gobierno de Joram. ¿Ok? Otra situación que sucede durante el gobierno de Joram es que hay, aquí anotado, durante el gobierno de Joram es una hambruna, perdón, no una, tres hambrunas. Tres hambrunas suceden en el reinado de Joram con Eliseo. Tres hambrunas. Una producto de la guerra. Esa afectó solamente a Samaria, esa hambruna.
Hay la historia que algunos de ustedes han leído de unos leprosos que van al campamento asirio y encuentran comida y todo, y el Señor pues les da allí. Allí se acaba la hambruna de Samaria. Se fue producto de la guerra. Y 2 hambrunas, productos directamente de sequías enviadas por Jehová. 2 hambrunas muy terribles. Una de esas hambrunas duró 7 años, tiene una duración de 7 años. Bueno, vamos a ver entonces al 9º rey del Israel espiritual, que se llama William Howard Taft. Ahí está el presidente. Mi amor, si nos ayudas, por favor. Fue el 27º presidente de los Estados Unidos entre 1909 y 1913 y fue el 10º presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1921 y 1930. La única persona que ha ocupado ambos cargos. Taft fue elegido presidente en 1908 como sucesor de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Bueno, de acá también sucede algo muy maravilloso. Miren la fecha en la que Howard es presidente. 1909-1913. ¿No les dice algo esa fecha? Sí, señora White muere, va a morir. La señora White termina su ministerio en esa época. No quiere decir que se muera enseguida, porque ella terminó su ministerio antes. ¿Ok? Desde luego ya había cumplido 70 años de ministerio y pues el Señor la manda a descansar. Se dice que fue en 1913. Vamos a ver una carta para corroborar eso. Entonces vamos a leer esta. Y después presidente Tribunal Supremo. Porque él fue juez de la Corte Suprema. En esa época se llama Tribunal Supremo. Fue el único personaje que ha sido presidente y juez a la vez. Eso no lo encontré en Joram, no sé si eso ha sido así, ¿no? Pero bueno. Otra coincidencia es que durante el periodo de Howard Taft también hubo hambrunas en el mundo. Una en México principalmente. Una en México. Una escasez de alimentos también en México. Una recesión. Ok, bueno, hay una... Otra en España. Otra en España, también hambruna. Hubo hambrunas en el mundo también. Es una característica que tal vez se me olvidó hasta anotar ahí, ahorita anotamos. Bueno, entonces vamos a ver la más importante, porque para mí eso fue impresionante también, que durante el periodo de William Howard es cuando la hermana White, profeta del Señor, es llamada a terminar su ministerio. Vamos a leer esta carta. Hermana Leonor, por favor. Carta 4, 1912. Dice, habéis recibido un ejemplar del nuevo libro Hechos de los Apóstoles. Estoy seguro de que este libro será muy apreciado por muchos de los nuestros. Habrá un libro más que tratará de la historia del Antiguo Testamento desde los tiempos de David hasta los de Cristo. El material para este libro ha sido escrito y está archivado, pero aún no se ha puesto en forma. Cuando este libro esté terminado, sentiré que mi trabajo ha concluido. Sin embargo, hoy puedo sostener mi pluma con la misma firmeza con la que lo he hecho en años anteriores. Señora White, escribe esto. Estoy segura de que este libro es amor. Bueno, entonces ella le está escribiendo a su hijo Edson y a su nuera, la esposa de su hijo, Emma, creo que se llama. Y dice acá, habrá un libro más que tratará de la historia del Antiguo Testamento desde David hasta los tiempos de Jesús, de Cristo. ¿Cómo se llama ese libro? Lo que dice acá es un libro de historia del Antiguo Testamento, desde los tiempos de David hasta los de Cristo. Y ahí podemos saber cuál fue el último libro que sacó la hermana White estando en vida. A ver. Antiguo Testamento desde los tiempos de David hasta los de Cristo. ¿Profetas y Reyes? Sí, señora, muy bien. Sí, señora. El Señor la siga bendiciendo. Profetas y Reyes.
ese fue el último libro que la señora White preparó estando en vida. ¿Ok? Y dice ella que ya el material para ese libro ya estaba escrito. Lo único es recopilar, armar el libro y enviarlo para que ya a producción hagan las planchas y todo eso. Él dice, cuando este libro esté terminado, no que salga de las planchas ni nada, sino cuando ella ya haya terminado el libro, sentiré que mi trabajo ha concluido. Eso dijo la señora Juárez en 1912. Y ese 1912 ella terminó ese libro. Ya lo tenía escrito, de hecho dice aquí, solo que necesitaba era recopilar todo lo que había escrito desde esas épocas y armarlo. Eso fue lo que se hizo y de ahí salió Profetas y Reyes. Ahí la hermana White termina su ministerio, 1912. 1913 ya ella dice, ya acabé. Desde luego ella sigue hablando, ya es muy viejita, pero ahí en las iglesias locales ya no puede viajar. Sigue hablando y todo, pero ya su obra ha terminado. El Señor ya le dice ya no más. Y en 1914 tiene el accidente, no, 1915. Y muere en ese mismo año, en los pocos meses. Ya tiene un accidente, se cae de las escaleras y se hace una fractura en la cadera. Muy dolorosa, muy dura. Ese fue en sus últimos meses. Bueno, y ocurrió en la presidencia de William Howard Taft. Entonces ese es el paralelo más impresionante que salté cuando lo vi. Paralelo entre Joram y William Howard Taft, 9º rey. En el reinado de cada uno de ellos, un profeta del Señor terminó su ministerio. En el reinado de Joram, Elías terminó su ministerio, perdón, Elías sí terminó su ministerio. Y en el reinado de William Howard Taft, Ellen White terminó su ministerio. Ven cómo los paralelos van de forma impresionante, hermanos. Joram y William Howard Taft. Bueno, Joram hizo algo bueno y es que le hizo caso a Eliseo unas cuantas veces, aunque siguió en los pecados de Jeroboam y la oración a los becerros y todo eso, pero bueno, por lo menos le hizo caso y creo que una de esas veces oró al Señor, si no estoy mal. Joram oró al Señor y le pidió ayuda, sí, si no estoy mal. Y el Señor se la concedió contra los sirios. Bueno. De ahí vamos al décimo rey, Jehú, que también tiene banda amarilla, lo cual quiere decir que hizo algo bueno. Dentro de todo lo malo hizo algo bueno. Entonces, solo 3 reyes se destacan dentro de Israel, digamos, por obedecer al Señor en algo. Joram, Jehú y Oseas. Vamos a ver el segundo que hizo algo bueno. Okay. Este es Jehú. Y como paralelo vamos a ver al mismo 10º rey republicano de Israel espiritual, Estados Unidos de América, Warren Harding. Warren Harding. Bueno, vamos a ver entonces qué con ellos. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Bueno, Jehú es un personaje tremendo porque él era un general, miembro de la guardia o miembro del ejército, general del ejército de la familia de los Acab. Acab, su hijo Cosías, y él estuvo ahí. Y el profeta Eliseo, por mandato de Jehová, manda a uno de los profetas. En esa época había escuela de profetas. Había muchos profetas. Y uno de esos profetas le dice, ve y unge a Jehú como rey. Y él va y lo unge y le da un mandato. Dice, tú has sido elegido rey
para que extermines la casa de Acab. O sea, le corresponde a Jehú limpiar y restaurar a Israel a un estado anterior al de la casa de Acab, por lo menos. Y Jehú coge, y sí señor, qué personaje tan sanguinario. Bueno, pues a la final pues hace lo que el Señor le dijo, ¿no? Y de una manera impresionante coge y extermina al hijo de Acab, Ocosías, de paso al rey de Judá que estaba aliado con el rey de Israel, que era familiar de Acab. O sea, Acab llegó a contaminar, Acab y Jezabel, llegaron a contaminar al mismo reinado de Judá, imagínense. O sea, tanto en Judá como Israel estaba la misma familia gobernando. Y Jehú acaba con todos. ¿Se acuerdan de los profetas esos de Baal que se cortaban y hacían show allá cuando estaban con el reto que les puso Elías? Los 400 profetas de Baal. Pues a todos esos los mató. Los hizo, imagínense la estrategia de Jehú. Les mandó cartas invitándolos para que hicieran un servicio a Baal. Les dijo, Acab, ¿cómo fue que les dijo? Le dijo así como, Acab adoró a Baal, pues yo lo adoraré mucho más. Desde luego era mentira. Y llamó a los profetas los metió todos en el templo de Baal. Y fue una coartada porque él los mató a todos. Impresionante. Y después cuando va a eliminar a Jezabel, es increíble. Os invito a que lean esa historia, es muy buena. Y él va donde Jezabel y Jezabel se maquilla. Ahí uno ve para qué sirve el maquillaje, ¿no? O para qué fue inventado. Jezabel se maquilla y trata de seducir a Jehú. Y Jehú, muy serio en lo que va a hacer, les dice a los de la misma casa que están atendiendo a Jezabel, ¿quién está conmigo? A dos levantaron la mano. Dijo, échenla por la ventana. Y la echan. Ni sus mismos trabajadores se la aguantaban. Y así acabó Jezabel. Y él dijo, bueno, entiérrenla porque es hija de rey, la maldita, dice. Cuando la van a enterrar no encuentran sino el cráneo y las manos. Los perros se la habían comido. Porque Jehová había dicho eso de Jezabel, que los perros la comerían. Jezabel hizo cosas muy malas. Era una mujer muy mala. Y bueno, ese fue el reinado de Jehú. Y así estirpó Jehú a Baal de Israel. En ese sentido, pues cumplió con lo que Jehová le dijo. Pero muy resuelto, muy resuelto. Cuando lean la historia van a ver tan resuelto que es Jehú. ¿Y qué le dice el Señor? Mi amor. Y el Señor dijo a Jehú, ¿por qué has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos? Y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. El único que se gana una bendición, hermanos, de obediencia. Aún así, él dice que, la Biblia dice que él siguió adorando a los becerros y todo eso, ¿no? Pero en este sentido, el Señor utilizó a Jehú para limpiar toda esa hechicería que había. Toda esa hechicería que había de mano de Jezabel, porque es que ya la cosa estaba en niveles que no, o sea, iban a destruir a Israel. Y no era el tiempo para destruir a Israel. Entonces el Señor usó a Jehú en este caso. Y Jehú, pues, en su libre albedrío obedeció. Lastimosamente, pues, no quiso seguir más con el Señor, no quiso avanzar en esa experiencia. Pero limpió a Israel, lo restauró. Y ahí a Israel quedó en la condición de antes de Acab, por lo menos.
años, antes de Acab, antes de la familia Acab. Bueno, con Zimri, con todos ellos por lo menos quitaron los Baales, Astarte, toda esa hechicería y bueno, por lo menos quedó los becerros nomás. Bien, ahora vamos a ver al noveno rey, al 10º rey, Warren Harding, 10º rey de Estados Unidos, el 10º republicano. Hermana Leonor. Madre querida. Llevó a cabo una campaña desde su casa, permaneciendo la mayor parte del tiempo en Marion y permitiendo que la gente se acercara a él, y promoviendo el tema de retorno a la normalidad del periodo anterior a la Guerra Mundial. Después de asumir el cargo, Harding endureció su postura sobre la Sociedad de Naciones, diciendo que Estados Unidos no se uniría ni siquiera a una versión reducida de la Liga. Famosa Liga de las Naciones. O sea, Harding estuvo en la época después de la Primera Guerra Mundial, cuando quedó un poco de miseria en Europa, dejaron en la quiebra a Alemania, y todo porque querían cambiar el sistema económico, se inventaron esa guerra, ya ahí estaba la cabal, los jesuitas, toda esa gente satánica, pedófila, ya estaba ahí haciendo de las suyas para poder construir el mundo en el que hoy en día vivimos, el mundo de esclavitud. Entonces Warren Harding le toca lidiar con esa posguerra de la Primera Guerra Mundial y su lema fue retorno a la normalidad. ¿Dónde habría escuchado eso? Retorno a la normalidad. Interesante. Bueno, pues él hizo algo bueno y era eso, que quería restaurar Estados Unidos y ayudar al mundo a estar en el estado antes de la Primera Guerra Mundial. Lo cual es bueno, porque es que, miren, aquí es donde la cabal, los jesuitas sacan la famosa Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones. ¿Sí? Así se llama, Sociedad de Naciones, Liga de las Naciones. Es lo que hoy en día conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, cuando escuchemos hablar de Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, se refiere al primer intento de fundar lo que hoy en día conocemos, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Desde luego, esta es una entidad globalista de lo que quería hacer la cabal, pero no lo logró con la Primera Guerra Mundial. Varias naciones se unieron, pero Estados Unidos dijo no. Y este señor dijo, no nos vamos a unir, no es correcto eso. En este sentido, Dios pues lo usó para parar los avances del enemigo, o si no, desde ahí ya hubieran hecho Naciones Unidas, bueno, y todo lo que querían hacer. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Lastimosamente, Warren Harding muere muerte natural de un ataque cardíaco a los 2 años de su presidencia, no dura mucho. Entonces, el paralelo entre Jehú y Warren Harding es que ambos restauraron la nación a un periodo anterior a la guerra. Porque Acab también dejó, por efecto de la guerra con los sirios, pues dejó mal a la nación de Israel. Y por efecto de su idolatría dejó mal a la nación de Israel. En ese caso, Jehú fue un restaurador en las manos de Dios. Y Warren Harding también fue un restaurador en las manos de Dios. Interesante. Otra más. ¿Sí quedó más claro? ¿Sí quedó mejor explicado? Si hay alguna pregunta, recuerde, algún aporte. Aquí, bueno, hermanos, estamos estudiando toda esta línea de presidentes, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, ¿por qué hacen todo eso? Yo les contestaría con otra pregunta. ¿Por qué la Biblia hace todo eso? Y dedica 2 libros de la Biblia a hablar de cada rey. Bueno, número 1, para no cometer los mismos errores de sus reyes. Porque todo lo que se escribió para nuestro ejemplo. Número 2, porque aquí está la clave de las profecías. Yo no puedo entender profecías si no entiendo la historia, definitivamente. Aquí está la clave. Para yo saber qué es lo que el Señor va a hacer, cómo actúa el Señor, cuáles son sus juicios, yo tengo que saber la historia, cómo el Señor actuó antes
porque el Señor no tiene cambio ni mudanza de variación, dice la palabra. Él no cambia. Entonces, cuando yo estoy leyendo la historia de Israel en el libro de Reyes, también estoy leyendo en parte la historia de los Estados Unidos de América, de Israel moderno. Cuando estoy leyendo la historia del reino de Judá, del sur, también estoy leyendo la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ven lo trascendental que es esto? Y esto se va a conectar en algún momento con lo que está pasando ahora, con el último presidente republicano que es Donald Trump. Entonces todo esto va a tener una trascendencia y vamos a entender por qué, tal vez ahorita no lo vemos tan fácil, pero el Señor nos va a mostrar por qué Donald Trump es tan importante, que Dios lo está usando y hacia dónde se encausa todo esto. Y el pueblo de Dios ahí, ¿cómo se ve afectado? ¿Y cómo va a ser esos eventos reales, finales de la segunda venida de Cristo? No los que hemos esperado durante tantos años y no se han cumplido, sino los reales. ¿Ven, hermanos? Por eso estamos estudiando esto. Bien. Ahora vamos a ver qué sigue el 11º. Joacás, 11º rey. Joacás, hijo de Jehú. Recuerden que el Señor le dijo a Jehú que 4 hijos hasta la 4ª generación se iban a sentar en el trono. Por lo tanto, los 4 reyes siguientes son hijos de Jehú o descendientes de Jehú. Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías son descendientes de Jehú. ¿Listo? Y se cumple la palabra del Señor. Bueno. Y en el Israel espiritual, el 11º rey es Calvin Coolidge. ¿Ok? Calvin Coolidge. Vamos a ver entonces estos reyes, Joacás y Calvin Coolidge. 2 de Reyes 13:3-4. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Siria los oprimía. Ya. Este es Joacás, ¿no? Joacás, el que estamos viendo. Y Ben-Hadad es rey de Siria. Los sirios siempre estuvieron atacando a Israel, siempre, toda su historia, hasta que los acabaron, pues, por culpa de los de Israel, ¿no? Entonces Joacás imploró el favor del Señor, aunque él también hizo lo malo entre los ojos del Señor, hizo algo bueno, imploró al Señor, por favor, ayúdanos, cosa que ningún otro rey hizo. Ningún otro rey hizo. Bueno, pero el Señor lo oyó, él siempre oye, y actuó. Mamá, por favor, ayúdanos a leer aquí el desenlace de la historia de Joacás. 2 de Reyes 13:5-7. Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie en Samaria. Pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Siria los había destruido y los había hecho como polvo de trilla. Bueno, a Joacás lo dejaron en la ruina. Estos arameos son los sirios. Voy a cambiarle acá. Sirios. Ok. A las Américas los llama arameos, pues son los mismos sirios. Entonces él imploró el favor del Señor. El Señor los liberta. Ok. Pero al final dice que él quedó con 50 hombres de a caballo. Imagínense 50 hombres de a caballo después de un ejército de miles. 10 carritos de guerra nomás. Y 10,000 hombres de a pie después de haber tenido muchos. Lo dejan en la ruina, lo dejan en la ruina. El enemigo lo deja en la ruina. Los sirios dejan en la ruina a Joacás, ¿ok? Esta es la parte clave de este rey Joacás. Vamos a ver entonces qué pasa con Calvin Coolidge, ¿ok? Hermana Lucy, si ya está por allí, nos puede ayudar. Por favor, podría leer esta diapositiva de Calvin Coolidge. Si está Sí, señor. Bueno, gracias, hermano. Bueno, dice, Calvin Coolidge fue admirado durante su mandato
y sorprendió a muchos al declinar presentarse a otro mandato. La opinión pública sobre Kolaji se deterioró poco después de que dejara el cargo, cuando la nación se sumió en la Gran Depresión de 1930. Muchos relacionaron el colapso económico de la nación con las decisiones políticas de Kolaji, que no hicieron nada para desalentar la especulación salvaje que se estaba produciendo y que hizo que muchos fueran vulnerables a la ruina económica. Tenemos que conocer acerca de la Gran Depresión. No sé si han escuchado la Gran Depresión de 1930. Es la mayor depresión económica que ha vivido el mundo. No hemos vivido un colapso como ese. Creo que ese colapso lo va a igualar el que viene ahorita. El colapso, para que nos hagamos una idea, miren, el colapso de 2008-2009, que hubo una cierta recesión en el mundo, contrajo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un 1%. 1% se contrajo el Producto Interno Bruto. Eso fue en 2008-2009. Pero la Gran Depresión de 1930 contrajo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 15%. O sea, 15 veces más severa, podríamos decir. En estos términos dejó mucha gente sin empleo, crisis económica, hambruna, mejor dicho. Eso fue duro, duro, hermanos. En la Gran Depresión de 1930 no ha habido otra igual en el mundo nuevo. No ha habido otra igual en la historia de los Estados Unidos. Entonces, probablemente la que va a haber ahorita va a ser de este tamaño, de esta dimensión. Pero el presidente Coolidge salió en 1930, curiosamente. Y dice acá que sorprendió a muchos al declinar presentarse a otro mandato. ¿Por qué él declinaría presentarse a otro mandato? Si le fue tan bien. Y normalmente todo presidente que le va bien, pues se presenta a otra presidencia, porque 4 años no es mucho. Pues sorprendió a muchos porque tal vez Coolidge sabía que venía la Gran Depresión de 1930. El año que él sale, el enemigo lo deja en la ruina, realmente Estados Unidos. ¿Sí? Así como pasó con Joacás. Mire, Joacás, los sirios lo dejaron con 50 hombres de a caballo, 10 carritos y 10,000 hombres de a pie en su ejército. O sea, lo dejó en la ruina. Asimismo, los jesuitas en esta época dejaron en la ruina de los Estados Unidos. Por primera vez lo lograron. Ya llevan mucho tiempo haciendo esto. Y esto fue, bueno, una represalia de Estados Unidos no pertenecer a la Liga de Naciones. Aquí empiezan las presiones, ¿sí ven? Estados Unidos no se junta, digamos, a la Liga de Naciones o a lo que hoy conocemos como la ONU. Y acá tienen acá los empiezan a presionar por la parte económica. Ahí la bolsa quiebra, eso se conoce como el jueves negro, ya vimos el viernes negro, el Black Friday, pues este se conoce como el Thursday Black Tuesday, el jueves negro. La bolsa se hunde muchísimo y bueno, eso provoca un cataclismo económico. Pero bueno, el Señor no va a permitir que Estados Unidos quede en la ruina antes de tiempo. Sí, o sea, todo tiene su tiempo. De todos modos, la crisis de 1930 es una que no se ha repetido. No se ha repetido. Entonces, el paralelo entre estos dos reyes, el 11, es que entre Joacás y Calvin Coolidge, es que ambos el enemigo los dejó en la ruina. Ambos los dejó en la ruina, a sus naciones. Interesante, interesante. ¿Listos para el 12? ¿Alguna pregunta? Mando nota, aprendiendo. Yo sé que es un poco, sí, difícil o complicado estos nombres americanos, presidentes que nunca habíamos visto. No conocemos ni los de nuestro país, Colombia. Dirán algunos, y sí estamos estudiando los de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos es el Israel moderno, hermanos. Nosotros como cristianos pues tenemos que estudiar esto a la luz de la profecía, a la luz de la palabra. Desde luego esto va a tener implicaciones en Colombia, todo esto. Sí, es que acá no nos podemos de pronto meter tanto al detalle porque la historia de cada presidente es grandísima. Pero bueno, Colombia estuvo acá implicado, por ejemplo, cuando vendió a Panamá. ¿Se acuerdan? Panamá era de Colombia.
y lo compraron los americanos, compraron a Panamá, hicieron allí un canal. Bueno, todo esto tiene una implicación. Hay presencia militar allí por algo, ¿no? Bueno, vamos al doceavo rey, no estoy mal, vamos a mirar la lista, 55, doceavo rey, Joás y Herbert Hoover, Joás para Israel literal y Herbert Hoover para el Israel espiritual. ¿Listo? Bueno, Ana Paula. Segunda de Crónicas 25, 23 al 24. Aquí vamos a leer qué fue lo que hizo Joás bajo la lupa de la historia del rey Amasías. Recuerden que en Crónicas solo están las historias centradas en los reyes de Judá. Pero afortunadamente, gracias a Dios, aparece Joás por aquí. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obededón en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Esto es lo único que se dice de Joás, que atacó a su hermano, el rey de Judá, Amasías. Derriba la muralla de Jerusalén, que se mete a Jerusalén. Yo creo que es el primer rey que se mete a Jerusalén de esa forma. Y se lleva el oro. El tamaño del agujero que hizo en la muralla fue 400 con 200 metros. 200 metros. Y de allí se llevó el oro y la plata, los utensilios que se encontraban con Obededón en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey, también los rehenes, y se volvió a Samaria, se llevó todo el oro, todo, dejó vaciado a Amasías ahí. Y esa historia es interesante porque Amasías se le enfrenta a Joás y Joás le dice, quédate allá tranquilo, has tenido éxito en la guerra, ¿por qué te vas a meter con nosotros? Y el mismo Joás, rey de Israel, le dice, quédese allá tranquilo. Y Amasías le insistía, quiero verte la cara, quiero hacerte la guerra, bla, bla, bla. Pues el Señor no permitió que Amasías ganara y Joás pues se llevó los tesoros de la casa del Señor. Bueno, se quedó con el oro al final entonces Joás. ¿Okay? Joás, rey de Israel. Este es el rey que estamos aquí hablando, voy a subrayar. Listo, ahora ¿qué con el rey de Estados Unidos, el rey de Israel, Herbert Hoover, del Israel espiritual? Hermana Leonora, por favor, ayúdanos con esto. A finales de 1930, la tasa de desempleo nacional había alcanzado el 11.9%, pero para la mayoría de los estadounidenses aún no estaba claro que la recesión económica fuera a ser peor que la depresión de 1920 al 21. Una serie de quiebras bancarias a finales de 1930 anunciaron un colapso mayor de la economía en 1931. Mientras otros países dejaban el patrón oro, Hoover se negó a abandonarlo. Se burlaba de cualquier otro sistema monetario como colectivismo. Hoover consideraba que la debilidad de la economía europea era una de las principales causas de los problemas económicos de Estados Unidos. Bueno, pues a Hoover le tocó enfrentar las secuelas de la Gran Depresión de 1930, que le dejó el anterior, ¿no? Recuerden que durante Calvin Coolidge, el enemigo dejó en la ruina, o sea, tramaron toda la Gran Depresión. Cuando él sale de la presidencia, ya pues ocurre el colapso, lo que ya habían estado preparando, y pues a este le toca, digamos, enfrentarlo. Miren lo que hubo, quiebras bancarias. Esto se va a volver a repetir, hermanos. Quiebras bancarias, ¿sí? Cuando se caen los bancos, ahí quiebra todo, hermanos, todo. Dice acá, a finales de 1930 anunciaron un colapso mayor de la economía en 1931. La gente pensaba que no iba a ser tan grave y se fue agravando. Y algo importante de Hoover, mientras en esa época los países ya estaban empezando a dejar el patrón oro, Hoover se negó a abandonar.
No, pero a este sí no lo pudieron matar. Dios lo protegió. Dios lo protegió. Probablemente, bueno, un hombre creyente, ¿no? Herbert Hoover. Bueno, el Señor decidió que le preservó la vida a pesar de no abandonar. Entonces, es increíble cómo en esa época, después de la Primera Guerra Mundial, crean o sea, a como de lugar quieren acomodar el mundo al sistema maligno en el que vivimos hoy en día. Desde ese momento empieza, por eso decimos que ahí la cabal está ya andando, sonando, con los jesuitas a la cabeza, ¿no? Y le mandan una depresión al mundo con centro en Estados Unidos y muchos países se ven obligados algunos a abandonar el patrón oro, como Reino Unido, otros por presiones, pero Hoover dijo no, Estados Unidos se queda con el patrón oro. Entonces, el problema es que ahí la cabal va a lanzar otro golpe y es la Segunda Guerra Mundial, la más cruel que ha habido y la más terrible, cuyas consecuencias, cuyas causas todavía no conocemos bien, pero que el Señor, bendito sea el Señor que nos revele. Entonces, ¿qué fue lo que hubo en paralelo entre Joás y Herbert Hoover? Pues que ambos se quedaron con el oro. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Mira. ¿Por qué? Porque Joás cogió todo el oro, la plata, los utensilios que estaban en la casa de Dios allá en Judá, en Jerusalén. Entonces, se quedó con el oro y el Señor lo permitió. Por culpa de Amasías, porque a esta vez sí no fue culpa de Joás. Bueno, porque, ¿sí? Esta vez fue culpa de Amasías. Por eso pueden leer 2 Crónicas 25, van a ver que Amasías por terco, Dios no lo apoyó en eso. Y pues permitió que Joás se llevara el oro, y así fue. Herbert Hoover se quedó con el oro porque no abandonó el patrón oro. Interesante, ¿no? Eso es paralelo. Pero no para él. Pues para su nación. Sí, o sea, para su país. Y lo mismo Joás no fue para él, fue para su nación. De todos modos, era para su nación. Entonces, en ese sentido, esos paralelos, pues, interesantes. Por eso el Señor me guió y me decía, Esteban, mira las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias. Y vas a encontrar patrones. Y él nos mostró, el Señor es muy lindo, hermanos. Muy bonitos. Esto no hubiera sido posible sin su guía. Hubiera sido imposible. Bueno, vamos a ver unos dos más y ya dejamos. Esto nos ayuda mucho para poder razonar como el Señor quiere que razonemos. A veces es que nuestra mente no va para ese razonamiento. A mí me ha costado, hermanos, se los confieso. Pero este estudio me ha ayudado a abrir mucho la mente, o sea, a cambiar mi forma de entender la palabra, o sea, de razonar en la palabra. Me ha ayudado mucho y yo los invito también a que estudien este tema también con calma. Bueno, listo el 12º, vamos al 13º, que es, a ver, ponemos la listita por acá. Jeroboam II, el número 13, fue el que más duró en Israel, 41 años. Frente al rey número 3 Israel espiritual de los Estados Unidos de América con el señor Eisenhower, famoso Eisenhower. Dwight Eisenhower. Dwight, pronuncia Dwight. Eisenhower gobernó desde el 53 al 61. También un reinado largo de 8 años. Pero su reinado empieza desde la Segunda Guerra Mundial, hermanos, porque aquí ya estamos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y a él lo eligen presidente posguerra, después de Franklin Delano Roosevelt, pues sigue Eisenhower. Y es pues considerado un héroe de guerra, realmente, y el Señor lo usó también. Bueno, vamos a mirar por qué con Eisenhower tan interesantes cosas. Hermana Lucy, si quiere ayúdenos por favor, aquí está 2 Reyes 14, 25 al 26. Vamos a ver entonces Jeroboam. Este Jeroboam es segundo, ¿no? Porque el primer rey de Israel se llamó Jeroboam. Este es el otro Jeroboam mucho tiempo después. Este ya es de la casa de Jehú. Ya. Bueno. Entonces dice,
Jeroboam II restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Efer. Porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Bueno, aquí hay algo, como siempre, el amor del Señor dice acá. El Señor había visto la aflicción de Israel, ¿ok? Se compadeció. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con Eisenhower, el Señor se compadeció porque el mundo quedó terrible, hermanos, quedó en la ruina, total, en la ruina. Eso fue muy, muy duro, muy terrible lo que hizo esta gente. Entonces, el Señor también vio la aflicción de su Israel moderno, los Estados Unidos de América, porque hasta su iglesia. Y miren que después de la Primera Guerra Mundial, algo que me recuerda en este momento, después de la Primera Guerra Mundial, la iglesia adventista se divide, tiene su primera división. De ahí es porque en la guerra hubo un problema con los que llamaron a la guerra, los europeos, los adventistas europeos. Pues como a todo hombre en Europa lo llamaron para prepararse a la guerra. Y entonces algunos hombres dijeron, no, yo no quiero ir a la guerra. Y entonces le pidieron a la iglesia que por favor los ayudara. Y pues pusieran una posición y les pudieran dar cartas o algo para que ellos pudieran presentar y pudieran, pues por lo menos, si no iban a ir a coger las armas, ayudaran en otro lado de la guerra, por así decir. La Asociación General no manejó eso de la mejor manera y al final sacó una postura diciendo que eso es problema de cada quien, en resumidas cuentas. Cada quien decide. Pues esa decisión hizo que muchos quedaran descontentos con la iglesia y se separaron de la iglesia. Y la conferencia general desfraternizó a muchos adventistas de Europa, principalmente en Alemania, porque en Alemania sí no había opción, con los nazis y toda esa gente, eso, o ibas a la guerra o ibas a la guerra. Entonces ahí empezó la primera división de la iglesia adventista y esos hermanos que salieron de la denominación fundaron lo que se conoce como la iglesia adventista de la Reforma. Eso ocurrió allí en la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Pero acá estamos en la segunda. Ya acá estamos en la segunda. Y le toca a Eisenhower aquí, pues, poner orden. El Señor se compadece de la aflicción de Israel. Eso sí, los jesuitas están atacando por todo lado. Están atacando el gobierno de los Estados Unidos. Y en esa Segunda Guerra Mundial, pues, también infiltran a los Estados Unidos de América. Franklin Delano Roosevelt, total participante de la Segunda Guerra Mundial. Todo mundo se enamoró de él porque era paralítico, esa es la verdad, y manejó muy bien esa sensación, su parálisis. Claro, uno dice, ay, pobrecito, no, presidente, no, qué hombre tan bueno, demócrata, qué hombre tan bueno y todo, pero bueno, hermanos, él estuvo detrás también de la participación de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos al principio no participó de la Segunda Guerra Mundial, pero lo obligaron a meterse cuando atacaron la base de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Y Franklin Delano Roosevelt, pues al siguiente día, como suelen hacer, pues ya firma la declaración de guerra, sin preguntar a nadie, ya, como siempre. Entonces, pues ahí metieron a Estados Unidos, desde luego, muchas familias quedaron destruidas porque los hombres fueron a alistarse a la guerra. En esa época, pues hasta había gente de todas las profesiones cogiendo armas, mecánicos, profesores de escuela, bueno, muchas muertes, hermanos, que hoy en día se conmemora esa fecha en los Estados Unidos. De tanta gente que cayó, hermanos. Cuando ustedes visitan, si algún día ven las fotos del
Miren las fotos del cementerio de Arlington. Esos son filas y filas y filas de tumbas de todos los que caen en la Segunda Guerra Mundial. Filas interminables de muertos. Y el Señor vio la aflicción de Israel. Por eso esto se asemeja mucho a esa época. Bueno, entonces vamos a leer de Eisenhower. Mi amor, te toca. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa y alcanzó el raro rango de 5 estrellas de general del ejército. Fue responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África en la Operación Antorcha en 1942 y 1943 y de la exitosa invasión de Normandía en 1944 y 45 desde el frente occidental. En sus 2 mandatos se produjo una prosperidad económica sin precedentes. Si usa prosperidad económica sin precedentes porque el Señor se compadeció del Israel espiritual de Estados Unidos de América y utilizó a ese hombre porque, miren, él fue el que dirigió esta invasión de Normandía. Ténganlo en cuenta porque esa invasión de Normandía es la que da el quiebre a la guerra. Aquí se empieza a acabar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con esa invasión a Normandía. Es clavísima esa invasión. Y este hombre, el Señor está con él, la dirige para poner fin a la guerra. De hecho, esa invasión es la que ya pone fin a la guerra, porque de ahí en adelante ya llegan a Hitler y bueno, todo lo que se conoce. Pero detrás de eso, pues estuvo este estratega militar y alcanzó ese rango raro de 5 estrellas que no se lo dan a cualquiera. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues Eisenhower es muy recordado por eso y el Señor le dio prosperidad a Estados Unidos. Mire, Europa quedó arrasada por el hambre. Una cosa impresionante. Arrasada. Ayudó también a Europa, en cierta medida, ¿no? Con políticas, con estas cosas. No sé hasta qué punto, no he leído bien esa parte humanitaria, ¿no? Porque él se destacan mucho de la parte militar, porque él fue pues militar. Pero acá dice que en sus 2 mandatos se produjo una prosperidad económica sin precedentes. Ese es el amor de Dios. Y yo veo lo mismo que aquí. Yo lo veo lo mismo que acá. Mire. El Señor había visto la aflicción de Israel. Lo vio en Estados Unidos. Y esta parte, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Yo diría, lo salvó por mano de Eisenhower. Con esta operación a Normandía es clavísima para acabar esa guerra tan sangrienta y horrible. Por lo menos para detener los avances del enemigo, ¿sí? Que si no hubieran acabado con Israel, hubieran acabado. Mire, si el Señor no interviene, acá por ejemplo, habrían exterminado a Israel. Es que Dios no quería exterminar a Israel. Nunca. Israel nunca quiso, pero aún así el Señor dejó su remanente. Aunque fueron destruidos, digámoslo, muchos fueron llevados cautivos y dejó un remanente. Y bueno, en ese sentido, el paralelo entre los dos es que Dios usó tanto a Jeroboam II y a Eisenhower, los usó para detener el avance del enemigo. Ese es el paralelo. Es un muro de contención que Dios dijo, no tanto. O sea, bueno, ese fue. Bueno, hermanos, vamos a ver uno más. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a ver el último de esta jornada. Y ya llegamos a la época de color, ¿no? Ya con Eisenhower ya hay color en las fotos. Ya nos acercamos a tiempos modernos. Entonces miren que esto se pone tremendo, hermanos. Bueno, vamos entonces a leer el siguiente rey que es Salum. Salum, otro descendiente de Jehú. Hermana Leonor, por favor. 2 de Reyes 15, 8 al 10. Zacarías, hijo de Jorobam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él
y lo hirió delante del pueblo, lo mató y reinó en su lugar. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él. A ver, un momentito, miro la lista de los reyes para confirmar bien el nombre. Sí, Salum. Perdón, Zacarías, el 14º rey que vamos a ver, me saltó. Zacarías es el rey que vamos a ver acá, pero Zacarías lo mata a Salum. Mire que Zacarías solo dura 6 meses, el 14º rey de Israel literal, solo 6 meses dura Zacarías. ¿Ok? Y enfrente tenemos a Richard Nixon, que es el 14º rey republicano de los Estados Unidos, Richard Nixon. Gobernó del 69 al 74. Bueno, Richard Nixon es conocido por un escándalo. ¿Ok? El mayor escándalo político en la historia de los Estados Unidos, llamado el Watergate. ¿Ok? Entonces, no ha habido mayor escándalo político en la historia, el Watergate. De ahí sacaron términos de Obamagate, del no sé qué gate. Cuando escuchemos gate en Estados Unidos es porque es un escándalo de alguna proporción. Ya escucharemos el Biden Gate o alguna cosa así. Entonces, Zacarías fue el que acabamos de leer. Aquí está, Zacarías, hijo de Jeroboam. Reinó 6 meses sobre Israel. Bueno, como siempre, todos los reyes hicieron lo malo delante del Señor. Y lo mataron. Es lo único que dice de Zacarías. ¿Ok? Voy a subrayar acá que es el rey que estamos mirando, Zacarías. Lo mató Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo hirió delante del pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Entonces hubo una conspiración. No tenemos más información. Pues vamos aquí a Richard Nixon. Hermana Lucy, si nos ayuda aquí con Richard Nixon. Las 2 últimas diapositivas. Perfecto. Dice, la visita de Nixon a China en 1972 condujo finalmente a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Con la inflación sin resolver en agosto de 1971 y un año electoral en el horizonte, Nixon convocó una cumbre de sus asesores económicos en Camp David. Entonces anunció controles temporales de salarios y precios, permitió la cotización del dólar frente a otras monedas y puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. Richard Nixon entonces hizo cosas erróneas. Número 1, China. Ahí está. Que China se iba a convertir en la potencia de la cabal para derrocar a Estados Unidos como potencia y robarle todo el conocimiento de Estados Unidos, toda la técnica, todo. Ese fue el primer error de él. Segundo error, puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. Ahí se acabó el patrón oro definitivamente, porque ahí todavía el dólar estaba respaldado en oro. O sea, si uno recibía $100, eso correspondía a unos gramitos de oro por allí, a unas onzas. ¿Ok? Ya él puso fin a esa convertibilidad del dólar en oro. Tanto tiempo duró los jesuitas tratando de sacar eso, hasta que lo lograron, lastimosamente. Entonces, él es conocido por eso, pero por esto, pues yo pienso que el Señor hace o permite lo mismo que le pasó a Zacarías. Conspiran contra él. Y dice acá, hermana Lucy, vamos con esta, por favor. Listo. Ay, ya. A finales de 1973 ocurrió el mayor escándalo político de los Estados Unidos, apodado el Watergate. Este se agravó y le costó a Nixon gran parte de su apoyo político. El 9 de agosto de 1974, ante la casi segura impugnación y destitución, se convirtió en el primer presidente estadounidense en dimitir. Gracias. Y el único que ha dimitido, se ha renunciado al poder, Richard Nixon. Eso fue un escándalo en el mundo sin proporciones. ¿Qué fue lo que pasó con el Watergate? Que resulta que para él ganarse la reelección, don Richard Nixon contrató a un grupo de gente de la CIA, del FBI y a un cerrajero cubano para que se metieran a las instalaciones de los demócratas y les espiaran documentos, les pusieran grabadoras y todo para poder obtener ventaja en las elecciones. Desde luego, Richard Nixon no ha sido el único que ha hecho esto.
Eso siempre lo han hecho. Pero miren lo que el Señor permitió. Uno de ellos lo delató a Richard Nixon, que al principio era, bueno, no era del grupo de Nixon, pero era alguien que trabajaba en el FBI, de alto rango del FBI, y empezó a soltar la información a unos periodistas de Washington Post, uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos. Y estos periodistas, claro, o sea, él les empezó a soltar de a pocos toda la información de lo que estaba haciendo Richard Nixon, y pues ellos construyeron la historia, se enteraron de todo, el tipo les dio pruebas, mejor dicho, terminaron. Richard Nixon conspiró contra los demócratas, pero a su vez conspiraron contra él, lo delataron. Eso fue un escándalo terrible porque, pues, mejor dicho, nunca había pasado que se había descubierto un escándalo de eso. A eso lo llamaron el Watergate, porque Watergate era el edificio donde estaban las oficinas de los demócratas, y allá se les metieron. Y el guardia los descubrió y toditos para la cárcel. El que más pagó solo 4 años de cárcel, y los demás, solo uno pagó como 4 años de cárcel. Los demás pagaron 4 meses, 6 meses, 7 meses. Bueno, al final de todo eso, pues Nixon simplemente ya cuando vio que no puede hacer nada, pues renunció. Y ha sido el único presidente en renunciar. ¿Será que habrá otro? Bueno, ahí vamos a esperar. Ahí vamos a esperar. Entonces, el paralelo entre los dos es que contra Zacarías conspiran para sacarlo del poder. Y contra Richard Nixon también conspiran y lo sacaron del poder. Ahí está el paralelo de los dos. Vamos a escribirlo juntos porque se me olvidó escribirlo. Vamos a ponerlo acá. Paralelo entre Zacarías y Nixon y Richard Nixon. Bueno, a ver. Creo que hemos aprendido acá bastante historia de Estados Unidos con este resumen. Entonces, el paralelo de los dos es que conspiraron contra ambos para sacarlos del poder. Tanto a Zacarías como a Richard Nixon. Y desde luego a Richard Nixon no le quitaron la vida, pero sí le quitaron la vida política. Desde luego él no pudo volver a ejercer nada de cargos públicos. Bueno, así es. Dios hace justicia. Noten, hermanos, entonces que la historia de los presidentes republicanos es una buena, digamos, resumen de la historia de Estados Unidos, que podemos nosotros estudiar allí de forma muy sencilla frente a los reyes de Israel. Nos quedan finalmente algunos reyes aquí. Nos quedan ya unos reyes que ya vamos a conocer más, nuestra generación. Bueno, queda Gerald Ford, Salum, que duró un mes, Gerald Ford, Menahem, Israel literal, Israel espiritual, Ronald Reagan, que ya son conocidos para muchos de nosotros, Israel literal, Pekaía, y George Bush papá, ya es conocido de nosotros, Peka en Israel literal, con Israel espiritual, George Bush, el hijo, conocido para nosotros, y el último que es Oseas, Israel literal y Israel espiritual, Donald Trump. No se pierdan el próximo estudio con el cual, si Dios quiere, acabamos con estos. Pronto le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a los últimos, que ya son los que nos tocan a nosotros. Y bueno, vamos a ver allí también algunos paralelos bien impresionantes, interesantes. Bueno, hermanos, yo no sé ustedes qué pueden decir de esto. Sean sinceros. ¿Qué pueden decir de esto, hermanos? Muy difícil, no entendí. Sí entendí. Hermana Lucy, ¿qué puede decir de esto? Bueno, es muy interesante conocer de estos reyes. Esto es historia, ¿sí? Y para pues también conocer lo que se nos viene encima. Entonces, para mí ha sido muy interesante estos temas. Gracias a Dios, gracias a Tommy que el Señor le ha puesto en el corazón y a
y a Jessica y a Elcira estudiar esto, ¿no? Porque si no conocemos la historia, mucho menos vamos a conocer la profecía. Entonces, pues no, estoy agradecida con Dios por esto tan maravilloso que nos da a conocer. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Querida hermana Leonor, señora madre, ¿aprendiste? ¿Le das gracias al Señor? Sí, hoy estuve como que le digo yo, como que más abierta a esto, como que, bueno, no sé, me interesó más. Sí, sí, creo que es importante porque de verdad que sin la historia no conocemos nada. Y bueno, de cierta forma nos sirve para prepararnos. A mí me gusta prepararme para todo como psicológicamente, cualquier cosa que voy a hacer. Entonces, como que de un día para otro me preparo psicológicamente, entonces esto me sirve para eso. Y pues a todos, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Me alegra mucho, mamá, que hayas tenido mayor interés. Y sí, bonito. Ya sabemos por qué es un presidente republicano el que va a cumplir la profecía y no un demócrata. Eso me impresionó bastante. Muy bien. Alabado sea el Señor. Y bueno, para el siguiente sábado, si el Señor lo permite, vamos a ver un poquito más de detalle de estos reyes, por lo menos desde los Ronald Reagan, que ya son como más, como que los conocemos, ¿no? Como que son más cercanos. Otra cosa también es que aquí hemos visto que ya hubo una gran depresión en los Estados Unidos y esa gran depresión se parece mucho a lo que van a hacer ahora, que van a quebrar los bancos y todo esto, la cabal. Lo mismo, porque yo lo que veo acá es que siempre han estado tratando de hacer lo mismo, o sea, un objetivo. Y se han demorado es porque el Señor se ha atravesado ahí, no los ha dejado avanzar antes de tiempo. Eso yo alabo al Señor, o si no, no existiría iglesia, hermanos. Habían acabado hace rato. Entonces, por medio también de estos eventos externos, el Señor protege a su iglesia. Nosotros no somos conscientes de las implicaciones que hay detrás de todos estos reyes. ¿Ven? Sí, toda esta gente que yo digo, pero toda esta gente yo ni siquiera había nacido cuando todos estos presidentes estaban, ¿no? Pero allí podemos ver también cómo los jesuitas intentaron acabar, Satanás intentando acabar con la nación de Dios y con su iglesia, al mismo tiempo, a la par. Bueno, hermanos, entonces, gracias al Señor por este material. Agradecemos al Señor Jesús. Termino un sencillo testimonio. Le decía yo a mi esposa, yo no me explico. Para honra y gloria del Señor, porque lo debo decir. Yo no me explico cómo en 2 noches, porque es así, en 2 noches, el Señor, o sea, pude con el Señor, bueno, no yo, el Señor me muestra todos estos paralelos que vimos hoy. No solo 2 noches, yo no me explico porque yo trabajo en el día. Es imposible. Yo dije, ¿a qué horas me leí la historia de 19 presidentes de los Estados Unidos y de 19 reyes de Israel? Esto es un milagro. Yo dije, no, es que ahorita me doy cuenta y digo, no, esto no es posible humanamente. El Señor me ayudó, hermanos, el Señor me ayudó. Como les decía el jueves, en la tarde yo no veía todavía paralelos. Yo, ay, no, ¿dónde? Y busque, no. Y el Señor me sentó en la noche. Mi amor se fue a dormir. Yo le dije, váyase a dormir, mamá, porque yo aquí estoy, tengo que luchar con el Señor. Me puse a orar, hermanos, y el Señor me sentó y me dijo, a ver, Esteban, vamos a ver, uno por uno. Y empecé uno por uno. Y el Señor me fue guiando, léete esto, léete aquello. Y todos empezaron a aparecer los paralelos. Empecé en orden, uno tras de otro, y yo me impresionaba. Y yo, verdad. ¿Ven? Porque no es fácil hallar estos paralelos. Entonces,
le doy las gracias a mi Señor Jesús porque fue Él el que me soltó todo esto. Humanamente habría sido imposible preparar todo esto. Entonces, hermanos, es el Señor el que nos está guiando. No es ningún hombre. El Señor nos está guiando y estoy seguro que nos va a seguir mostrando cosas muy importantes que se vienen con este último rey número 19. Es un rey clave para nuestra generación. Ojo con eso. Bueno, los invito a orar, hermanos. ¿Alguien quiere orar? Hermana Lucy, usted, por favor, si nos ayuda. Bueno, vamos a ver. Listo, hermano. Listo. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, porque nos estás enseñando, porque tú indicas a Tommy, a Jessica, a Elcira, lo que tú anhelas, que unos hijos tuyos aprendamos de estas verdades, de esta historia. Muchas gracias por despertar nuestras conciencias. Bendito y alabado seas por siempre. Asimismo, Señor, revélanos los pecados que aún, Señor, hay en nuestro corazón, para así, en el nombre de Jesucristo, podamos tener tu poder y vencerlos cada día podamos obtener victorias. Gracias porque tú nos estás trayendo durante tantos años hacia el camino, la verdad y la vida, para que podamos, Señor, obtener ese cielo, el vivir allá, la corona en el cielo. Muchas gracias, Padre Santo. Te imploramos, Padre, que seas tú dándonos tu bendición a cada hermano que está reunido aquí en La Verdad Os Hará Libre. Señor, danos de tu Santo Espíritu para que Él sea el director de nuestras vidas, que nosotros anhelemos tener a ese director en nuestra vida, que no nos dejes desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que seas tú, Señor, morando en nosotros y dándonos de tu poder para vencer cada debilidad que hay en cada uno de los que nos encontramos aquí en La Verdad Os Hará Libre. Muchas gracias por permitirnos pasar este Shabbat, delicia, santo, glorioso de Jehová. Necesitamos, Padre, tu bendición. Otórganosla. Muchas gracias porque también tú, en tu infinita misericordia, le has concedido a Mila la salud y que seas tu Señor, dándole la salud a las 3 perritas, porque pues, Padre, nosotros también amamos los animalitos, entonces que se haga todo conforme a tu voluntad. Todas estas peticiones que se han hecho desde esta mañana, Padre, las ponemos a los pies de la cruz de Calvario y que seas tú dando respuesta conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.